¿Sí terminaron ayer de copiar eso? Buenos días. Sí, profesor. No, profe. Bueno. Jaja. Bueno, ustedes me avisan. Ok, profesor. ¿Había tarea para entregar ayer? No, es que esa tarea ahí estaba, bueno, o sea, yo ya la había programado, pero no les dejé nada. Ok, gracias. Buenos días. Disculpe, profe. Sí, ¿Qué es lo mismo de ayer, no esto o es otra cosa? es lo mismo que les puse ayer. Entonces, ¿algunos están terminando de copiar? Unos dicen que no terminaron. Ah, ok. Listo, profe. Ok, entonces en este circuito lo que van a hacer es, primero van a hacer de cuenta que nada más está la primera parte, que sería hasta el punto A, nada más eso. Entonces ustedes ya tienen las fórmulas para saber cuánto voltaje va a salir aquí, VO. Ya que tengan ese VO, lo van a tomar como entrada para la siguiente etapa y vuelven a hacer el cálculo y ya calculan este VO final. Entonces ustedes ya deben de saber identificar qué tipo de circuito sería la primera etapa y qué tipo de circuito sería la segunda. O sea, puede ser un amplificador inversor, puede ser un amplificador no inversor, un sumador, un diferenciador. Entonces chequen los apuntes y díganme qué tipo de circuito es el primero.
¿Es un inversor? Un inversor. ¿Los demás qué opinan? A ver, ¿en qué terminal Es está un no entrando? inversor. ¿Cómo? Es un no inversor. Así es, porque el voltaje está entrando en la En el terminal positivo. no inversor. Ajá. Entonces, ¿con qué fórmula van a sacar el voltaje de salida? ¿Todavía no saben con cuál? Es 1 más RF sobre R1 por el voltaje 1. Correcto. Bueno, le voy a llamar VA aquí. VA sería 1 más RF entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces, sustituyendo sería 1 más... ¿Quién es RF? Ahí. Serán los 12. 12. Ujú. ¿Y quién es R1? R1. R1. Sí, 3 kilo ohms. correcto. Y aquí el voltaje de entrada son 20 milis. 20 milis lo pueden poner como 20 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da eso? ¿Un milivolts es eso, profe? Un milivol es 1 por 10 a la menos 3. Me da 0.1. Ok. Ahora ese voltaje lo vamos a usar para la segunda etapa. Entonces ahora sí, el voltaje de salida sería 1 más. Ahora en el segundo circuito, ¿quién es RF? 4. 4. Ah, no, es 10. 10. Y R1 es 4. Por VI, pero VI aquí lo tomamos como el 0.1. ¿Cuánto les da eso? $0.35. Ok, 0.35 volts. Y ya por último vamos a calcular la corriente. Entonces para la corriente voy a dividir 0.35 entre, en este caso como aquí no tengo una resistencia, nada más uso esta resistencia.
Entonces sería 10 kilo. ¿Cuánto da? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Cómo dijo la condición del I0? O sea, lo de los 10 kilo ohms. Que no tengo una resistencia conectada de la salida a la tierra. O sea, nada más tengo esa resistencia. Nada más que también hay que considerar el voltaje que llega aquí a la entrada no inversora, que fue 0.1 volts. Aquí a esta entrada 0.1 volts. O sea, aquí la única resistencia que está conectada aquí a la salida es la de 10 kilo ohms, porque pudo haber estado aquí otra resistencia. Entonces, cuando esté conectada a otra resistencia, tendríamos que sacar dos corrientes y luego sumarlas. Pero en este caso, nada más tengo esa de 10 kilos. Pero además de saber que aquí el voltaje de salida es 0.35 volts, hay que considerar que tengo un voltaje aquí en A de 0.1 volts. Entonces, para sacar la corriente, yo voy a restar esos voltajes. 0.35 menos 0.1. Esto porque este voltaje del 0.1 debe ser igual aquí, en la otra entrada. Cuando ustedes tengan una diferencia de potencial, o sea, por ejemplo, tengo una resistencia aquí y yo les digo, aquí arriba mi voltaje vale 5 volts y aquí abajo mi voltaje vale 3 volts. Esta es una R. Entonces aquí la corriente sería 5 volts menos 3 volts sobre la resistencia. Anteriormente nunca hacíamos esta resta de voltajes porque generalmente nuestra diferencia de potencial estaba dada entre la salida y un voltaje cero. Pero ahora sí tenemos un voltaje. ¿Sí me entendieron? ¿Nos lo puede volver a explicar, profe? Sí, mira, aquí a la salida sacamos que el voltaje es 0.35 volts. Toda esa parte ya la entendieron hasta aquí, hasta los 0.35. Sí, profe. Entonces, a la salida yo solamente tengo conectada lo que es RF, que es esta resistencia, la que estoy marcando con azul. Y en un amplificador operacional, en este caso, el voltaje que yo le meta aquí, que son 0.1 volts, también va a ser el mismo voltaje. Va a aparecer un voltaje en la otra entrada así. Entonces, si mi voltaje de salida es 0.35 volts y mi voltaje en la entrada inversora es 0.1 volts, la diferencia de potencial en la de 10 kilo ohms sería de este lado, del lado derecho tengo 0.35 volts y del lado izquierdo tengo 0.1 volts. Entonces, cuando tenga dos potenciales diferentes en las terminales de una resistencia, necesito sacar la diferencia de potencial y eso lo divido entre la resistencia para sacar la corriente. En otros casos no hemos restado voltaje porque generalmente, por ejemplo, si yo quisiera sacar aquí una corriente supongamos que yo tuviera aquí una RL, una resistencia de carga, y yo quiero la corriente ahí, el voltaje aquí abajo
como está conectado a tierra, es 0 volts. Entonces simplemente hubiera sido en RL, sería 0.35 volts sobre RL, porque aquí iría un menos 0 volts. Entonces por eso nada más le hemos puesto el 0.35. Es lo único que se tienen que acordar, que en este caso sí le tengo que restar el voltaje que le estoy poniendo a la entrada. ¿Ya terminaron de copiar? A ver, entonces aquí al final, para la corriente, al restar 0.35 menos 0.1, les queda 0.25 volts dividido entre 10 kiloohms. ¿Eso cuánto les da? Bueno, sale 25 por 10 a la menos 6. Sí, 25 por 10 a la menos 6 amperes. Me avisan cuando queden de copiar.
Ya, profe. En este circuito tienen que hacer lo mismo. ¿Cuánto vale el voltaje en la primera etapa, que le vamos a llamar VA? Y luego cuánto me da el voltaje aquí, en la segunda etapa. Entonces fíjense, en la primera etapa, RF, que debería de ir aquí, nada más está un alambre. Entonces, ¿cuánto vale RF? 0. Entonces, si vale 0 y es un amplificador inversor o no inversor, No inversor, sí. ok, entonces el voltaje de salida, que le voy a llamar VA, sería 1 más 0 por 1.2. ¿Cuánto da? 1.2. Entonces, ese es el voltaje que va a ir ahí. Otra vez en la entrada no inversora. Entonces ahora el voltaje de salida sería 1 más, ¿y qué pongo aquí? En la segunda etapa, ¿cuánto vale RF? 200 200 kiloohms. 200. Entre, ¿cuánto vale R1? 50. 50 por 1.2. ¿Cuánto les da eso? Seis. 6 volts. Ahora, fíjense, aquí la corriente me la pide la que pasa en esta resistencia de 50 kilos. Entonces, el voltaje aquí abajo siempre es 0. Y como yo le estoy metiendo 1.2 volts aquí, esos 1.2 también van a aparecer aquí. Entonces, ese voltaje está aquí en este punto. Y en el punto de abajo está 0. Entonces, la corriente sería 1.2 volts menos 0 volts entre 50 kilo ohms. ¿Cuánto les da esto? Profe, ¿por qué dice que ¿Cuánto? 0 volts lo que está pasando? Abajo, porque está conectado a tierra. Todo lo que Ah, esté ya conectado veo. a tierra es 0. Profe, ¿Sí? si sabemos que por el voltaje A llega a 1.2 volts y por el otro llega Es a que 0, mira, en VA llega 1.2. ajá, Eso hace que en la otra entrada aparezca un voltaje de 1.2. o ya, y como del lado izquierdo es 0, se lo restó, ¿verdad? Y ya nomás lo dividió. Del lado izquierdo, Ajá, ya ve no, que es de RF, abajo, ajá, ya ve que RF abajo es es 0. igual a 0. No, ese es RF. No, ya, está bien. Entonces, esa división de 1.2 volts entre 50 kilo ohms, ¿cuánto les da? A mí me da 24 por 10 a la menos 6. Ok.
Entonces, en este caso, profe, no agarro el voltaje de salida para restarlo ahí porque se hace 0. El voltaje, no, el voltaje de salida, y ahí dijimos que es 6. Es que mira, hay que ver dónde está la flecha de la corriente. Vamos a suponer que aquí me hubiera pedido, ahí me hubiera puesto la corriente. Bueno, yo le voy a llamar I1. Que sea la corriente que pasa por la de 200 kilos. Si me hubiera pedido esa corriente, ahí sería. El voltaje aquí a la salida vale 6 volts. El voltaje en la terminal de la izquierda vale 1.2 volts. Entonces la corriente sería 6 volts menos 1.2 volts entre los 200 kilos. Pero es muy importante ver por dónde pasa esa corriente. En este problema, la corriente I0 pasa únicamente por la de 50 kilo ohms. Ah, sí. Ok, gracias, profe. Entonces solamente es dependiendo en donde nos pida la corriente, bueno, en donde esté indicada la Sí. flechita. A ver, ¿cuánto les da esta corriente que acabo de poner? ¿Cuánto es 6 menos 1.2? Y eso dividido entre 200 kilo ohms. Sale 24 por 10 a la menos 6. Correcto, y eso es porque la corriente aquí en las entradas siempre es 0, idealmente, obviamente. O sea, bueno, es que esto yo sé que no lo vieron muy bien a detalle, pero hay la ley de nodos que dice que por ejemplo, si aquí está entrando una corriente de 24 por 10 a la menos 6, acá sale una hacia arriba y luego sale una hacia abajo. Bueno, nosotros las ponemos como queramos, pero en este caso sí las puse. Entonces, si están entrando 24 por 10 a la menos 6 y hacia abajo también están saliendo 24 por 10 a la menos 6, entonces hacia arriba tienen que ser 0. O sea, cuando ustedes tengan un nodo y digamos, aquí yo digo, entran 10 amperes y si para abajo salen 6 amperes, por conservación de la carga, para arriba tendrían que ser 4 amperes. Entonces, como la corriente que va hacia la entrada inversora debe de ser 0, por lógica la corriente que pase por la de 200 kilos debe de ser igual a la corriente que pase por la de 50 kilos. Eso viene en la parte de la teoría de lo primero, donde dice amplificador operacional ideal. Ahí les dice que la corriente en las entradas debe de ser 0.
¿Ya puedo borrar? Empiecen a hacer esos problemas. Perdón, profe, ¿qué? Empiecen a copiar esos problemas.
Profe, Sí. en la primera pregunta, si es la B. A ver, para el circuito de la figura, la tensión V o es de, entonces entra un volt, la resistencia RF es 10 entre 2, 5 por 1 menos 5. Sí, sí es la B. Ok, gracias. Mira, entonces de tarea hacen el 5-3, 5-4 y 5-5. Y mañana hacemos el 6, 7 y 8. Una pregunta, profe. ¿Sí? En el 540 me están Ujú. pidiendo ley de salida. O bueno, en este Ajá. caso sí, que Sí. estaba buscando las fórmulas, pero estaba viendo que sale, o sea, que sale por arriba, o sea, donde está la flechita. ¿Por arriba? Ajá, bueno, ahí donde está el 10 kiloohms. Ajá. Ajá, Ah, mira, ya que tienes el voltaje aquí, el voltaje de salida te dio menos 5. menos 5. Ajá, Ajá, menos 5 volts. Fíjate, aquí a esta entrada está conectada a tierra, que es 0. Entonces, por lógica, aquí también debemos de tener 0. Entonces, la diferencia de potencial sería, como la corriente va para allá, sería 0 menos menos 5 entre 10 kilos. ¿Cuánto es? ok, no, Te va a dar el B también, ¿no? Creo. es que no estaba tomando lo del 0. Ok, No, me pues está dando ya les dije la respuesta positivo. de... Bueno, ahí mandan su evidencia de su procedimiento. ¿Alguna otra duda? Ah, está bien, profe, gracias. ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, continuamos mañana.
Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta-